Bienvenidos a un nuevo episodio de La Macabra Historia. Hoy les traigo una de las narraciones más escalofriantes que han llegado a nuestro canal. Una historia que ha permanecido oculta entre los antiguos muros de Puebla por más de un siglo. Lo que van a escuchar es el testimonio de María Dolores Fernández, la última descendiente de una familia que guardó un secreto terrible sobre el convento de San Miguel, un lugar donde la devoción y el horror se entrelazaron de maneras inimaginables. Antes de continuar, debo advertirles, esta historia contiene elementos perturbadores y relatos de crueldad que pueden resultar difíciles de asimilar. Les recomiendo que no la escuchen antes de dormir, o tal vez que no la escuchen solos. Y algo más, les sugiero que permanezcan hasta el final. El desenlace de esta historia contiene revelaciones que cambiarán completamente su perspectiva sobre los hechos que ocurrieron en ese convento maldito. Muchos de nuestros espectadores que abandonaron el video antes del capítulo final nos escribieron después, desesperados por conocer la verdad completa. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas ahora mismo a La Macabra Historia. Aquí compartimos relatos de personas reales que descubrieron secretos terribles, conocieron a individuos extraordinarios o sobrevivieron a situaciones que desafían toda lógica. Historias que nos revelan aspectos oscuros de nuestra realidad que muchos prefieren ignorar. Activa la campanita para recibir notificaciones y ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan conocer lo que se esconde en las sombras de nuestro mundo. Y ahora, sumerjámonos en la historia del convento maldito de San Miguel. En 1889, Puebla era una ciudad de contrastes. Por un lado, la modernidad se abría paso con la llegada del ferrocarril y las nuevas industrias. Por otro, las tradiciones coloniales y religiosas mantenían un férreo control sobre la vida cotidiana. En este contexto, el convento de San Miguel se alzaba imponente en el barrio de San Francisco, con sus gruesos muros de cantera que ocultaban un mundo propio, aislado del bullicio exterior. Isabel Navarro, una joven de apenas 16 años, llegó al convento en una fría mañana de noviembre. Hija de una familia adinerada venida a menos tras la muerte de su padre, fue entregada al convento como novicia cuando su madre ya no pudo mantenerla. Con el cabello negro recogido bajo un velo y los ojos bajos en señal de humildad, Isabel cruzó el pesado portón de madera que separaba su antigua vida de lo que sería su nuevo hogar. La Madre Superiora, Sor Augusta, la recibió con una severidad que heló la sangre de Isabel. Alta, delgada hasta parecer esquelética, con unos ojos negros que parecían perforar el alma, Sor Augusta era temida incluso por las monjas más veteranas. Su voz, aunque suave, contenía un tono autoritario que no admitía réplica. «Aquí abandonarás tu nombre y tu pasado», le dijo mientras recorrían los oscuros pasillos iluminados apenas por algunas velas. «Serás Sor María de la Obediencia, y tu única familia será la de Cristo y sus siervas». Esa primera noche, Isabel no pudo dormir. Su celda, un cubículo austero con una pequeña ventana que daba a un patio interior, estaba helada. Las paredes de piedra parecían absorber cualquier rastro de calor. Pero no fue el frío lo que mantuvo a Isabel despierta, sino los sonidos, leves al principio, casi imperceptibles. Susurros, murmullos que parecían venir de las paredes mismas. «Ave María Purísima», susurró Isabel, cubriéndose con la delgada manta. «Sin pecado concebida», respondió una voz que no venía de ninguna parte. Isabel se incorporó de golpe, con el corazón latiendo desbocado. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. Silencio. Solo el viento golpeando contra la ventana. Quizás había sido su imaginación, pensó, tratando de calmarse. El cansancio del viaje y la tensión de su nueva situación le estaban jugando malas pasadas. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Un susurro claro, cercano. «Ayúdanos». A la mañana siguiente, Isabel se presentó en el refectorio con ojeras profundas. Las otras novicias la miraron con curiosidad, pero sin dirigirle la palabra.
El silencio era la norma durante las comidas. Sor Augusta presidía la mesa principal, observando a cada una de las monjas con atención escrutadora. Fue entonces cuando Isabel notó algo extraño. Al fondo del salón, casi oculta en las sombras, había una mesa separada donde comían 5 monjas. Vestían el mismo hábito que las demás, pero algo en ellas era diferente. No levantaban la mirada del plato, y sus movimientos eran mecánicos, como si fueran autómatas. «Son las hermanas del silencio», le susurró una novicia cuando salían del refectorio. «Nadie habla con ellas. Están cumpliendo penitencia por sus pecados». «¿Qué pecados?», preguntó Isabel intrigada. La novicia miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Dicen que escucharon cosas que no debían escuchar. Vieron cosas que no debían ver». Esa misma tarde, Isabel fue asignada a la lavandería del convento, un sótano húmedo donde grandes calderos de agua hirviente llenaban el aire de vapor. El calor era sofocante, un contraste brutal con el frío de su celda. Mientras frotaba sábanas contra una tabla de lavar, Isabel notó que una de las hermanas del silencio trabajaba cerca de ella. La monja, de edad indefinible y rostro parcialmente oculto por el velo, dejó caer un pequeño objeto cerca de Isabel. Parecía accidental, pero cuando sus miradas se cruzaron por un instante, Isabel supo que había sido intencional. Esperó a que nadie mirara y recogió el objeto. Un pequeño crucifijo de madera tallada. Al darle la vuelta, descubrió unas palabras grabadas con algo punzante. «Busca en la biblioteca, estantería de vidas de santos, el libro rojo». Esa noche, los susurros regresaron, más claros esta vez, voces de mujeres que suplicaban, que gemían. Isabel apretó su rosario contra el pecho, rezando para que aquellas voces fueran solo producto de su imaginación. Pero en el fondo de su corazón sabía que había algo real, algo terrible, ocultándose en aquel convento. 3 días después, Isabel encontró la oportunidad de visitar la biblioteca. Se suponía que las novicias no tenían permiso para estar allí sin supervisión, pero la monja encargada, Sor Catalina, una anciana casi ciega, se había quedado dormida en su silla. La biblioteca era un salón amplio con estanterías que llegaban hasta el techo. El olor a papel viejo y a cera de velas impregnaba el ambiente. Isabel se dirigió hacia la sección de vidas de santos, buscando con dedos temblorosos el libro rojo mencionado en el crucifijo. Lo encontró casi al final de la estantería, un volumen grueso encuadernado en cuero carmesí descolorido por el tiempo. Sanctorum Vitae, rezaba el título en letras doradas. Al abrirlo, Isabel descubrió que no era un libro real. Las páginas habían sido recortadas en el centro, creando un hueco donde se ocultaba un pequeño cuaderno de tapas negras. Isabel tomó el cuaderno y lo escondió entre los pliegues de su hábito. Justo a tiempo, pues Sor Augusta apareció en la puerta de la biblioteca. «¿Qué haces aquí, Sor María de la Obediencia?», preguntó con voz gélida. «Buscaba inspiración en la vida de los santos, madre», respondió Isabel, bajando la mirada. Sor Augusta la observó durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «La inspiración se encuentra en la oración y el trabajo, no en los libros. Vuelve a tus tareas. Esta noche harás penitencia por entrar aquí sin permiso». Esa noche, Isabel fue obligada a arrodillarse sobre granos de maíz durante 2 horas, mientras recitaba el rosario completo. El dolor era intenso, pero más fuerte era su determinación por descubrir qué ocultaba aquel cuaderno negro y qué secreto terrible guardaba el convento de San Miguel. Cuando finalmente pudo volver a su celda, con las rodillas en carne viva, Isabel esperó a que el convento quedara en silencio. Solo entonces, a la luz de un pequeño cabo de vela que había logrado esconder, abrió el cuaderno negro. Las primeras páginas contenían lo que parecía ser un diario, escrito con una caligrafía apretada y nerviosa. «Mi nombre es Sor Juana de la Cruz. Si estás leyendo esto, es porque has escuchado los susurros, igual que yo. No están en tu mente, son reales, son ellas, las que no pudieron escapar, las que fueron silenciadas para siempre en las catacumbas bajo el altar mayor».
Isabel sintió que el aire se volvía más frío mientras leía. Según el diario, debajo del convento existía una red de túneles y cámaras que databan de la época colonial, lugares que habían servido como prisión para aquellas monjas que desafiaban la autoridad o que simplemente habían visto u oído demasiado. Hay una entrada secreta en el confesionario de la capilla. La tercera tabla del suelo, junto al reclinatorio, se puede mover. Pero ten cuidado, si te descubren, acabarás como nosotras, como ellas, como las olvidadas. Las últimas páginas del diario estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca. La narración se volvía cada vez más incoherente, como si la autora estuviera perdiendo la cordura o escribiera bajo condiciones extremas. La Madre Augusta no es lo que parece. Ella sirve a otro señor, no a Cristo. Lo he visto en la cámara de los huesos, el ritual, las niñas, Dios mío, las niñas. La entrada final, apenas legible, heló la sangre de Isabel. Si lees esto, busca el medallón. Está escondido detrás del altar de Santa Úrsula. Es la prueba. Muéstralo al obispo Mendoza. Solo él puede detener esto. Ellas vienen por mí, las escucho acercarse. Que Dios tenga piedad de mi alma. Isabel cerró el cuaderno con manos temblorosas. Los susurros en las paredes parecían haberse intensificado, como si las voces supieran que ella había descubierto parte de su secreto. ¿Quiénes son?, susurró Isabel hacia la oscuridad. Y por primera vez recibió una respuesta clara. Somos las que conocimos la verdad, y tú serás una de nosotras si no encuentras el medallón a tiempo. El amanecer llegó con el sonido de las campanas llamando a maitines. Isabel, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, se unió a las demás monjas en la capilla para la primera oración del día. Su mente estaba dividida entre el miedo y la determinación. El diario de Sor Juana había plantado una semilla de terror en su corazón, pero también la urgencia de descubrir la verdad. La capilla del convento era un espacio imponente, con altos techos abovedados y vitrales que filtraban la luz del amanecer en haces multicolores. A lo largo de las paredes laterales se alineaban pequeños altares dedicados a diversos santos. Isabel buscó con la mirada el de Santa Úrsula, localizándolo en un rincón sombrío del lado este. Durante la oración, Isabel observó con disimulo a las hermanas del silencio, arrodilladas en la última fila. Sus rostros permanecían ocultos bajo velos más gruesos que los de las demás monjas. Una de ellas, la más pequeña, temblaba visiblemente. Isabel notó entonces algo perturbador. Un fino hilo de sangre que corría desde debajo de su hábito, formando un pequeño charco en el suelo de piedra. Nadie más parecía notarlo. O quizás, pensó Isabel con un escalofrío, preferían no verlo. Sor Augusta dirigía la oración con voz firme y melodiosa, tan diferente de su tono habitual. Sus ojos recorrían las filas de monjas como buscando alguna señal de desviación o rebeldía. Cuando su mirada se posó en Isabel, la joven sintió como si un viento gélido atravesara su alma. Después del desayuno, Isabel fue asignada a la cocina. Mientras pelaba patatas junto a otras novicias, escuchó fragmentos de una conversación entre dos monjas mayores que preparaban el pan. «Dinoa. Otra vez anoche», decía una amasando con fuerza. «Sí, la llevaron abajo, pobre criatura, apenas tenía 15 años», respondió la otra en un susurro. «Es la tercera este mes. La madre dice que es por la fiebre, pero yo nunca veo que traigan al médico». «Calla, hermana, las paredes oyen». Isabel dejó caer el cuchillo, sobresaltada por la confirmación de sus temores. Las monjas la miraron con recelo. «Ten más cuidado, novicia», le espetó una de ellas, «y recuerda que el silencio es una virtud». Esa tarde, durante la hora de oración personal, Isabel logró acercarse al altar de Santa Úrsula. La santa, representada como una joven noble con un manto azul, sostenía una flecha, símbolo de su martirio. A sus pies, una pequeña lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre la pared. Isabel miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola.
Las demás monjas se encontraban dispersas por la capilla, cada una sumida en su propia devoción. Con manos temblorosas, Isabel tocó la parte posterior del pequeño altar. Era una estructura de madera tallada, antigua y ornamentada. Sus dedos recorrieron cada centímetro hasta que sintió una pequeña irregularidad, una tabla que parecía ligeramente suelta. Presionó suavemente y la madera cedió, revelando un hueco del tamaño de un puño. Dentro, envuelto en un trozo de tela descolorida, encontró lo que buscaba: un medallón de plata ennegrecida por el tiempo. En el anverso mostraba la imagen de Santa Úrsula rodeada de 11.000 vírgenes, según la leyenda de su martirio. Pero al darle la vuelta, Isabel ahogó un grito. El reverso del medallón no tenía nada de santo. Grabado en la plata con extraordinario detalle, se veía una escena macabra: figuras encapuchadas rodeando un altar donde yacía el cuerpo de una joven. Debajo, una inscripción en latín: Sanguis innocentium fortitudo nostra. La sangre de los inocentes es nuestra fortaleza. Isabel guardó rápidamente el medallón entre los pliegues de su hábito. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de una de las hermanas del silencio que la observaba desde el otro lado de la capilla. Por un momento, sus ojos se encontraron y la monja asintió levemente antes de volver a bajar la cabeza. Esa noche, los susurros fueron más intensos que nunca. Ya no eran simples murmullos ininteligibles, sino voces claras que relataban horrores. Nos trajeron aquí con engaños. El ritual es siempre en luna nueva. La sangre para el pacto. Augusta sirve al que habita en las sombras. Isabel apretó el medallón contra su pecho, rezando para encontrar la fuerza necesaria para lo que debía hacer. Según el diario, debía mostrar el medallón al obispo Mendoza, pero ¿cómo podría salir del convento? Las puertas permanecían cerradas día y noche, y las altas paredes coronadas con vidrios rotos hacían imposible escalarlas. Mientras reflexionaba sobre esto, un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Isabel escondió el medallón bajo su almohada antes de abrir. Era una de las hermanas del silencio, la misma que le había entregado el crucifijo con el mensaje. Su rostro, parcialmente visible ahora, mostraba cicatrices que formaban extraños patrones, como si hubieran sido grabadas deliberadamente en su piel. «Soy Sor Mariana», susurró la monja. «Fui amiga de Juana. Tenemos poco tiempo. La madre Augusta sospecha. El libro ha desaparecido de su escondite». «¿Qué es este lugar?», preguntó Isabel mostrándole el medallón. «¿Qué significa esto?». Los ojos de Sor Mariana se llenaron de lágrimas al ver el medallón. «Es la prueba de su herejía, de su culto blasfemo. Llevan décadas haciendo esto, pasando el conocimiento de una madre superior a otra. Creen que la sangre de jóvenes virtuosas les otorga longevidad y poder. Pero, ¿cómo es posible? Nadie lo ha descubierto. Algunos lo han intentado». El último fue el padre Velasco, nuestro confesor anterior. Desapareció hace un año. Dijeron que fue trasladado a una parroquia en España, pero yo lo vi en las catacumbas. Un ruido en el pasillo las interrumpió. Pasos que se acercaban. «Escucha bien», susurró Sor Mariana apresuradamente. «Mañana vendrá el padre Domingo para la confesión mensual. Es nuevo, no está bajo su influencia todavía. Debes mostrarle el medallón y pedirle que contacte al obispo Mendoza. Es nuestra única esperanza». Los pasos se detuvieron frente a la celda de Isabel. Sor Mariana se escabulló rápidamente por una puerta lateral que Isabel no había notado antes. Sor María de la Obediencia. La voz de Sor Augusta atravesó la puerta como un cuchillo de hielo. «Abre inmediatamente». Isabel escondió el medallón en un pequeño agujero en la pared que había descubierto días antes y cubrió la evidencia con una piedra suelta. Luego abrió la puerta, esforzándose por mantener una expresión serena. Sor Augusta entró como una sombra deslizándose en la noche. Su mirada recorrió la austera celda, deteniéndose en cada rincón, como si pudiera oler el miedo de Isabel. «Has estado haciendo preguntas», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una acusación. «No, madre»,
respondió Isabel bajando la mirada. Solo intento adaptarme a mi nueva vida. Mentir es un pecado grave, hija mía. Sor Augusta se acercó tanto que Isabel pudo sentir su aliento frío en la mejilla. Esta noche rezaré por tu alma. La tentación acecha en cada rincón, incluso en los más santos lugares. Sus ojos se detuvieron un instante en la almohada de Isabel y luego en la piedra suelta de la pared. Una leve sonrisa curvó sus labios, tan breve que Isabel pensó haberla imaginado. «Mañana, después de la confesión, quiero verte en mi despacho», dijo Sor Augusta antes de salir. «Tenemos que hablar sobre tu futuro en este convento». Cuando la puerta se cerró, Isabel sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Los susurros habían cesado por completo, dejando un silencio más aterrador que cualquier lamento espectral. Sabía que le quedaba poco tiempo. Sor Augusta sospechaba, quizás incluso sabía, lo que Isabel había descubierto. Mañana tendría una oportunidad, tal vez la única, de revelar la verdad al padre Domingo, pero si fallaba... Isabel se estremeció al recordar las palabras del diario. «Acabarás como nosotras, como ellas, como las olvidadas». Esa noche, mientras un viento helado azotaba las ventanas del convento, Isabel tuvo un sueño perturbador. Se veía a sí misma caminando por un túnel estrecho y húmedo, iluminado apenas por antorchas distantes. Las paredes del túnel estaban cubiertas de nichos, y en cada uno yacía el cuerpo momificado de una joven. Todas vestían hábitos de novicia, todas tenían los ojos abiertos en una expresión de horror eterno. Al final del túnel había una cámara circular donde varias figuras encapuchadas rodeaban un altar de piedra. Sobre él, atada y amordazada, se encontraba una joven que Isabel reconoció como una de las novicias que había llegado al convento días después que ella. Sor Augusta presidía la ceremonia, sosteniendo un cáliz de plata bajo el cuello de la joven, mientras otra monja levantaba un cuchillo ritual. Isabel despertó empapada en sudor frío, con un grito ahogado en la garganta. Afuera, la luna llena brillaba en un cielo despejado, proyectando sombras fantasmales a través de la pequeña ventana de su celda. No era un sueño, comprendió con horror. Era una visión de lo que ocurriría pronto, quizás esa misma noche. Amigos de la macabra historia, espero que estén disfrutando de esta inquietante narración sobre el convento maldito de San Miguel. ¿Podrá Isabel revelar los horribles secretos que se esconden tras esos muros sagrados? ¿O se convertirá en una víctima más de Sor Augusta y su culto blasfemo? Si quieres descubrirlo, asegúrate de seguir viendo hasta el final. La historia toma giros inesperados que te dejarán sin aliento. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más macabras y perturbadoras de nuestro pasado. Continuamos con el capítulo 3, donde Isabel deberá enfrentarse a una decisión que podría costarle la vida. La mañana amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo presintiera la oscuridad que se cernía sobre el convento de San Miguel. Isabel, tras una noche de insomnio, se preparó para el día que podría determinar su destino. El medallón, ahora oculto en un pequeño bolsillo que había cosido al interior de su hábito, pesaba como plomo contra su piel. Las confesiones estaban programadas para comenzar después del almuerzo. El padre Domingo, un sacerdote joven recién llegado de España, había sido asignado al convento tras la misteriosa desaparición del padre Velasco. Isabel lo había visto solo una vez, durante una misa dominical. Parecía un hombre honesto, con ojos amables y una expresión que denotaba inteligencia, su única esperanza. Durante el desayuno, Isabel notó que faltaba una de las hermanas del silencio, precisamente la que había visto sangrando en la capilla el día anterior. Cuando preguntó discretamente a una novicia, ésta se limitó a responder en voz baja: «La fiebre se la llevó anoche. La Madre Augusta dice que su alma estaba preparada». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. La fiebre había cobrado otra víctima. Más inquietante aún fue ver que Sor Mariana, la monja que le había visitado la noche anterior, mostraba un nuevo conjunto de marcas en la parte visible de su cuello.
Parecían quemaduras recientes, formando un patrón circular. Las horas hasta la confesión transcurrieron con angustiosa lentitud. Isabel fue asignada a trabajar en el huerto bajo un cielo que amenazaba tormenta. La tierra húmeda manchaba su hábito mientras desenterraba patatas, pero su mente estaba lejos, planeando cada palabra que diría al padre Domingo. Finalmente, después de un almuerzo que apenas tocó, Isabel se dirigió a la capilla. Las confesiones se realizaban en orden de antigüedad, lo que significaba que, como novicia reciente, sería de las últimas. Eso le daba tiempo para observar. Notó que Sor Augusta permanecía cerca del confesionario, aparentemente rezando, pero Isabel sabía que estaba vigilando. Una a una, las monjas entraron al confesionario, algunas saliendo con expresiones de alivio, otras con rostros tensos. Cuando llegó el turno de Sor Mariana, Isabel observó que su conversación con el sacerdote duró considerablemente más que las demás. Cuando salió, sus ojos se encontraron brevemente con los de Isabel, transmitiéndole un mensaje silencioso de esperanza. Finalmente llegó su turno. Con el corazón latiendo desbocado, Isabel entró al confesionario y se arrodilló. La rejilla de madera tallada separaba su rostro del padre Domingo, cuya silueta apenas podía distinguir en la penumbra. «Ave María Purísima», comenzó Isabel siguiendo el ritual. «Sin pecado concebida», respondió el sacerdote con voz grave. «Dime, hija, ¿qué pecados te aquejan?» Isabel respiró hondo. Era ahora o nunca. «Padre, lo que voy a decirle no es una confesión. Es una denuncia de los horrores que ocurren en este convento». Hubo un momento de silencio al otro lado de la rejilla. Isabel temió haber cometido un error fatal. «Habla con cuidado, hija», dijo finalmente el padre Domingo, bajando la voz. «Las paredes tienen oídos». Isabel sacó el medallón y lo deslizó a través de una pequeña abertura en la base de la rejilla. Este medallón es prueba de lo que ocurre aquí. Rituales paganos, sacrificios. Hay catacumbas bajo el convento, donde mantienen prisioneras a las que descubren la verdad. Otras son sacrificadas durante ceremonias blasfemas. Otro silencio, más largo esta vez. Isabel contuvo la respiración. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó finalmente el sacerdote, con una voz que denotaba incredulidad y alarma. «Detrás del altar de Santa Úrsula. Padre, debe contactar al obispo Mendoza inmediatamente. Solo él puede detener esto». «El obispo Mendoza», repitió el padre Domingo con un tono extraño. «¿Quién te habló de él?» «Una monja llamada Sor Juana dejó un diario. Ella...» Isabel se interrumpió al escuchar pasos acercándose al confesionario. Instintivamente comenzó a recitar una confesión trivial. «Padre, me confieso de haber tenido pensamientos de envidia hacia mis hermanas, de haber sentido orgullo». Los pasos se detuvieron y luego se alejaron. «El obispo Mendoza murió hace 3 meses», susurró el padre Domingo cuando fue seguro hablar. «Pero tengo contacto con el padre Rivera, su secretario. Él puede ayudarnos». «¿Cuándo podrá contactarlo?», preguntó Isabel, sintiendo que la esperanza renacía en su pecho. «Mañana debo ir a la ciudad para un asunto del arzobispado. Llevaré el medallón y hablaré con él. Pero debes ser extremadamente cautelosa, hija. Si lo que dices es cierto, estás en grave peligro». «Lo sé, padre. Pero no puedo quedarme callada mientras...» La cortina del confesionario se abrió violentamente. Sor Augusta estaba allí, con el rostro contorsionado en una máscara de furia apenas contenida. «La confesión ha terminado», declaró con voz cortante. «Sor María de la Obediencia, ven conmigo ahora mismo». Isabel miró desesperadamente al padre Domingo, pero el sacerdote ya había ocultado el medallón. «Madre Augusta», dijo con voz firme, «estábamos en medio del sacramento». «Me temo que hay asuntos urgentes que requieren la presencia de la novicia», respondió Sor Augusta sin ceder un ápice. «Asuntos relacionados con su salud espiritual». No había forma de resistirse. Isabel siguió a Sor Augusta fuera de la capilla, lanzando una última mirada suplicante al padre Domingo, quien asintió imperceptiblemente. En lugar de dirigirse a su despacho, como había anunciado el día anterior,
Sor Augusta condujo a Isabel hacia una parte del convento que no conocía. Descendieron por una escalera de piedra desgastada que llevaba a los sótanos. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajaban, y las paredes rezumaban una humedad que parecía antigua, como el tiempo mismo. ¿Sabes por qué este convento se llama de San Miguel?, preguntó Sor Augusta mientras caminaban por un largo pasillo iluminado por antorchas. Isabel negó con la cabeza, incapaz de articular palabra debido al miedo que le atenazaba la garganta. San Miguel es el ángel guerrero, el que expulsó a Lucifer del cielo, continuó Sor Augusta. Pero pocos conocen la verdadera historia. El arcángel no destruyó a Lucifer, simplemente lo desterró. Y en su destierro, Lucifer encontró nuevas formas de poder, formas que la Iglesia ha intentado ocultar durante siglos. Isabel sintió que cada paso la alejaba más de cualquier posibilidad de salvación. El pasillo desembocó en una amplia cámara circular excavada en la roca viva. Antorchas dispuestas en las paredes proyectaban sombras danzantes sobre antiguos símbolos tallados en la piedra, símbolos que nada tenían que ver con la iconografía cristiana. Este lugar existía mucho antes que el convento, explicó Sor Augusta con un orgullo perverso. Los españoles construyeron sobre un templo azteca dedicado a Mictlantecutli, el señor del inframundo. Intentaron sepultarlo, pero algunos de nosotros comprendimos que el poder no debe desperdiciarse, sin importar su origen. En el centro de la cámara había un altar de piedra negra pulida. Isabel reconoció con horror la escena de su pesadilla. Alrededor del altar, varias monjas encapuchadas permanecían inmóviles como estatuas. «Has sido muy curiosa, Sor María», dijo Sor Augusta, usando el nombre conventual de Isabel con un tono burlón. La curiosidad es una cualidad que aprecio siempre que se dirija hacia los misterios correctos. Con un gesto de su mano, dos de las monjas encapuchadas se acercaron a Isabel y la sujetaron por los brazos. «Te ofrezco una elección», continuó Sor Augusta. «Únete a nosotras voluntariamente, aprende nuestros secretos, comparte nuestro poder, o únete a aquellas que se negaron y que ahora sirven de otra manera». Con otro gesto, una sección de la pared se deslizó, revelando un pasadizo oscuro. Sor Augusta tomó una antorcha y le indicó a Isabel que la siguiera. Las monjas que la sujetaban la empujaron hacia adelante. El túnel era exactamente como en su pesadilla, estrecho, húmedo, con nichos excavados a ambos lados. Pero la realidad era aún más horripilante. En cada nicho yacía una monja momificada, algunas tan antiguas que sus hábitos se habían convertido en polvo, otras tan recientes que Isabel podía reconocer sus rostros. «Esta es Sor Juana», dijo Sor Augusta, deteniéndose frente a uno de los nichos, «la autora del diario que encontraste. Una mujer brillante pero obstinada. Ahora forma parte de nuestro coro eterno». El cuerpo momificado de Sor Juana parecía mirar directamente a Isabel con ojos que, a pesar de estar secos y vacíos, transmitían una advertencia silenciosa. «Y aquí», continuó Sor Augusta, avanzando hacia el nicho siguiente, «tenemos a nuestro querido Padre Velasco, un hombre de fe, sin duda, pero que depositó esa fe en las autoridades equivocadas». El sacerdote había sido momificado con su sotana puesta, y sus manos estaban atadas al frente en posición de oración perpetua. Isabel sintió que sus piernas flaqueaban. El horror de lo que veía superaba cualquier pesadilla. «¿Por qué me muestra esto?», logró preguntar con voz quebrada. «Para que entiendas la gravedad de tu elección», respondió Sor Augusta, acercándose tanto que Isabel pudo ver las finas arrugas que surcaban su rostro aparentemente joven. «Para que comprendas que no hay salida de este lugar excepto por la puerta que yo te ofrezco». Regresaron a la cámara principal, donde las monjas encapuchadas habían formado un círculo alrededor del altar. Una de ellas se adelantó y se quitó la capucha, revelando el rostro marcado de Sor Mariana. «Dile, hermana», ordenó Sor Augusta, «dile lo que ocurre cuando se rechaza nuestra oferta». Sor Mariana levantó la vista, y sus ojos, que antes habían mostrado un destello de esperanza, ahora estaban vacíos,
como si su espíritu hubiera sido drenado. «Intenté ayudarte», dijo con voz monótona, como intenté ayudar a Juana. «Pero no hay escape. La Madre Augusta siempre sabe, siempre ve, y su castigo es interminable». Con manos temblorosas, Sor Mariana se bajó el cuello del hábito, revelando un horror que hizo que Isabel ahogara un grito. Su piel estaba cubierta de marcas rituales, algunas cicatrizadas, otras recientes y sangrantes. Formaban patrones complejos que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. «Cada marca representa un acto de desobediencia», explicó Sor Augusta con la frialdad de una instructora. «Cada cicatriz, una lección. Sor Mariana ha aprendido muchas lecciones a lo largo de los años, ¿verdad, querida?» Sor Mariana asintió mecánicamente, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas marcadas. «Ahora», dijo Sor Augusta, volviéndose hacia Isabel, «¿cuál es tu respuesta? ¿Te unirás a nosotras por voluntad propia o necesitarás persuasión?» Isabel miró a Sor Mariana, luego a las monjas encapuchadas y finalmente a Sor Augusta. En su mente repasó frenéticamente sus opciones. El padre Domingo había prometido buscar ayuda, pero ¿llegaría a tiempo? ¿Y si Sor Augusta ya había interceptado el medallón de alguna manera? Necesito tiempo para pensar», balbuceó Isabel intentando ganar algunas horas. Sor Augusta sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos negros. «El tiempo es un lujo que no tienes, querida. La ceremonia está programada para esta noche y necesitamos decidir de qué lado del altar estarás». Una de las monjas encapuchadas se acercó con un pequeño cofre de madera tallada. Sor Augusta lo abrió, revelando un cuchillo ritual de obsidiana con inscripciones antiguas en la hoja negra. «Este cuchillo ha servido a nuestro propósito durante siglos», dijo, acariciando la hoja con reverencia. «Cada gota de sangre derramada con él fortalece nuestro pacto». Isabel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No había escapatoria. En cuestión de horas estaría muerta o se habría convertido en cómplice de aquellos horrores inimaginables. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido distante al principio, pero que rápidamente se intensificó. Campanas. Las campanas del convento sonando con desesperación, en un patrón que Isabel nunca había escuchado antes. Las monjas encapuchadas se miraron con inquietud. Sor Augusta frunció el ceño. «¿Qué significa esto?», exigió saber, dirigiéndose a una de las monjas. «No lo sé, madre», respondió ésta con evidente nerviosismo. «Podría ser...». Un estruendo interrumpió sus palabras. Parecía provenir de los pisos superiores, como si las pesadas puertas del convento hubieran sido derribadas con violencia. «Compruébalo», ordenó Sor Augusta, y dos de las monjas encapuchadas salieron apresuradamente de la cámara. Isabel sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. ¿Sería posible que el padre Domingo hubiera actuado más rápido de lo previsto? Los minutos que siguieron fueron un caos de incertidumbre. Sor Augusta paseaba por la cámara como una fiera enjaulada, mientras las monjas restantes se agrupaban, susurrando entre ellas con creciente ansiedad. Finalmente se escucharon pasos apresurados en el túnel. Una de las monjas que había salido regresó con el rostro pálido bajo la capucha. «Soldados, madre», exclamó sin aliento, «y sacerdotes han entrado en el convento. El padre Domingo está con ellos y traen una orden del nuevo obispo». El rostro de Sor Augusta se transformó en una máscara de odio. Sus ojos, antes fríos y controlados, ahora ardían con una furia sobrenatural. «¡Traidora!», rugió abalanzándose sobre Isabel con el cuchillo de obsidiana en alto. Todo ocurrió en un instante. Isabel se apartó instintivamente, tropezando contra el altar de piedra. Sor Mariana, en un último acto de redención, se interpuso entre ambas, recibiendo la puñalada destinada a Isabel. «¡Corre!», gritó Sor Mariana, desplomándose mientras la sangre manaba de su herida en el pecho. Isabel no necesitó que se lo dijeran dos veces. Esquivando a las monjas desconcertadas, corrió hacia la salida del túnel. Detrás de ella,
La voz de Sor Augusta se elevó en una maldición en un idioma que no reconoció, antiguo y terrible. El túnel parecía interminable, pero Isabel corría impulsada por el terror y la desesperación. Finalmente, divisó la escalera que conducía a los pisos superiores. Subió los escalones de dos en dos, su corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a estallar. Emergió en un pasillo del convento, justo cuando un grupo de soldados y sacerdotes doblaba la esquina. Al frente iba el padre Domingo, sosteniendo el medallón como si fuera un talismán. «¡Allí!», gritó Isabel, señalando hacia la entrada del túnel. «¡Las catacumbas están abajo!». Los soldados avanzaron con determinación, mientras uno de ellos escoltaba a Isabel hacia la seguridad. El padre Domingo se detuvo un momento junto a ella. «Llegaron justo a tiempo», dijo Isabel todavía jadeando por la carrera. «El padre Rivera actuó de inmediato», explicó el sacerdote. «Al parecer, no eras la primera en denunciar este lugar. Había rumores desde hace décadas, pero nunca pruebas tangibles. El medallón cambió todo». Un grito inhumano surgió de las profundidades, seguido por el estruendo de un derrumbe. Los soldados que habían descendido regresaron apresuradamente, algunos con heridas y expresiones de terror. «Ha derrumbado el túnel», informó uno de ellos, «y hay algo más ahí abajo, algo que no es humano». El padre Domingo hizo la señal de la cruz. «Debemos sellar este lugar inmediatamente». El 15 de noviembre de 1889, un incendio devastó el convento de San Miguel en Puebla. Las autoridades eclesiásticas declararon que el fuego fue causado por un accidente con las velas durante una tormenta particularmente violenta. La mayoría de las monjas fueron reubicadas en otros conventos de la región, y el edificio, gravemente dañado, fue abandonado. Lo que los registros oficiales no mencionan es que el incendio fue deliberadamente provocado por orden del arzobispado con la bendición tácita de las autoridades civiles. Un acto desesperado para asegurar que los horrores descubiertos en las catacumbas bajo el convento nunca salieran a la luz. Isabel Navarro, rescatada de las garras de Sor Augusta, fue enviada al convento del Sagrado Corazón en la Ciudad de México, donde vivió bajo un nombre diferente. Por recomendación del padre Rivera, mantuvo silencio absoluto sobre lo ocurrido en San Miguel, llevando su secreto como una cruz invisible. Sin embargo, en 1920, ya anciana y sintiendo que su fin se acercaba, Isabel decidió que la verdad no debía morir con ella. En un acto de valentía final, escribió un manuscrito detallando todo lo que había vivido y descubierto en aquel fatídico noviembre de 1889. El manuscrito fue entregado a su sobrina nieta, Concepción Navarro, con instrucciones de guardarlo hasta que el tiempo fuera propicio para la verdad. Este manuscrito permaneció oculto en el ático de la familia Navarro durante generaciones, pasando de madre a hija como un secreto familiar cuyo contenido completo solo conocía su guardiana. En 2019, María Dolores Fernández, última descendiente de Isabel y actual guardiana del manuscrito, decidió finalmente compartir la historia con un equipo de investigadores históricos. Lo que sigue es su testimonio, recogido en una serie de entrevistas realizadas en su casa de Puebla. Mi tatarabuela Isabel nunca superó completamente lo que vivió en aquel convento, explica María Dolores, una mujer de 70 años con ojos vivos que reflejan una inteligencia aguda. Según las cartas que dejó a mi abuela, sufría de terribles pesadillas. Veía a Sor Augusta en las sombras de su habitación, escuchaba los susurros de las monjas momificadas en las catacumbas. María Dolores nos muestra el manuscrito original, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero perfectamente legibles, escritas con la caligrafía temblorosa de una anciana determinada a que su historia sobreviviera. Lo más perturbador, continúa, es que Isabel estaba convencida de que Sor Augusta había escapado del derrumbe, que seguía ahí fuera, en algún lugar, buscando nuevas formas de continuar sus rituales blasfemos. Según el manuscrito, cuando los soldados y sacerdotes descendieron a las catacumbas tras el rescate de Isabel, encontraron el cuerpo de Sor Mariana junto al altar,
pero ningún rastro de Sor Augusta ni de las demás monjas encapuchadas. Como si se hubieran desvanecido en el aire, o hubieran encontrado otra salida, algún túnel secreto desconocido incluso para Isabel. El padre Domingo le dijo a mi tatarabuela que habían encontrado documentos en la cámara ritual. Documentos que sugerían que Sor Augusta no era la primera en liderar este culto, que había existido una sucesión ininterrumpida de madres superioras iniciadas en estos ritos desde la fundación del convento en 1576. Lo más inquietante, según estos documentos, era que todas estas mujeres compartían una característica: no envejecían al ritmo normal. Algunas habían ocupado el cargo durante 50 o 60 años sin mostrar signos significativos de deterioro físico. Mi tatarabuela creía que los rituales de sacrificio realmente funcionaban, dice María Dolores con un estremecimiento, que la sangre de las jóvenes novicias de alguna manera alimentaba una longevidad antinatural. Los registros eclesiásticos sobre el convento de San Miguel fueron mayormente destruidos o clasificados, lo que dificulta la verificación independiente de muchos aspectos de esta historia. Sin embargo, hemos podido confirmar algunos detalles significativos. En los archivos municipales de Puebla existe un informe policial de noviembre de 1889 que menciona una intervención de emergencia en el convento, solicitada por autoridades eclesiásticas. El documento es escueto y no especifica la naturaleza de la emergencia, pero menciona la participación de 12 oficiales armados. Más revelador aún es un intercambio de cartas entre el arzobispo de Puebla y el Vaticano, descubiertas recientemente durante la digitalización de archivos diocesanos. En una de ellas, fechada en diciembre de 1889, el arzobispo solicita orientación sobre cómo proceder con los objetos de naturaleza herética y potencialmente peligrosa recuperados del emplazamiento SM. La respuesta del Vaticano ordena el envío inmediato de dichos objetos a Roma para su examen y disposición apropiada. Entre estos objetos, presumiblemente se encontraba el medallón que Isabel entregó al padre Domingo, aunque su paradero actual es desconocido. Mi familia siempre ha creído que el medallón nunca llegó a Roma, afirma María Dolores, que fue robado en el camino por alguien que conocía su valor y su poder. El antiguo emplazamiento del convento de San Miguel permaneció en ruinas durante décadas. La vegetación cubrió gradualmente los muros chamuscados y las leyendas locales comenzaron a circular sobre voces fantasmales y luces misteriosas vistas en las noches sin luna. La gente de Puebla evitaba el lugar, cruzando la calle para no caminar junto a sus derruidos muros. En 1950, el terreno fue finalmente adquirido por un empresario local que planeaba construir un hotel. Las excavaciones comenzaron con entusiasmo, pero se detuvieron abruptamente cuando los trabajadores descubrieron una red de túneles subterráneos que no aparecían en ningún plano. Poco después, el empresario abandonó el proyecto, citando dificultades estructurales insuperables. Vendió el terreno a un precio muy inferior a su valor de mercado y, según cuentan, se mudó al extranjero, negándose a hablar jamás del asunto. El terreno cambió de manos varias veces en las décadas siguientes, pero ningún proyecto de desarrollo llegó a completarse. Siempre surgían problemas, accidentes inexplicables, trabajadores que renunciaban en masa tras experimentar sensaciones opresivas o escuchar voces de mujeres llorando, inversores que retiraban su financiación sin explicación clara. En 1997, el gobierno de Puebla declaró el sitio como patrimonio histórico, prohibiendo cualquier construcción y cercándolo como medida de seguridad pública. La explicación oficial fue la inestabilidad del subsuelo y el valor arqueológico potencial. Esa fue la explicación pública, dice María Dolores. Pero la verdadera razón, según mi madre, fue que durante unas obras preliminares encontraron más restos humanos en los túneles, restos que no podían explicarse fácilmente. María Dolores nos muestra una fotografía en blanco y negro, datada en 1997, que obtuvo de un antiguo trabajador municipal.
muestra lo que parece ser una cámara subterránea parcialmente derrumbada. En las paredes son visibles nichos similares a los descritos por Isabel en su manuscrito. Algunos contienen formas oscuras que podrían ser restos humanos momificados. El gobierno selló todas las entradas conocidas a los túneles, continúa, pero mi familia siempre ha creído que hay accesos que nunca fueron descubiertos. Esta creencia se vio reforzada por una serie de desapariciones ocurridas en Puebla entre 1970 y 2000. 15 jóvenes, todas mujeres entre 15 y 20 años, desaparecieron sin dejar rastro. Aunque las autoridades atribuyeron estos casos a diversas causas, fugas del hogar, secuestros, posible trata de personas, María Dolores señala un patrón inquietante. Todas las desapariciones ocurrieron en noches de luna nueva, y en todos los casos, la última vez que se vio a las jóvenes fue en las proximidades del antiguo convento. La policía nunca conectó estos casos con la historia del convento, dice María Dolores, pero mi familia mantuvo un registro detallado y el patrón es innegable. Más perturbador aún es lo que María Dolores descubrió en 2010, cuando comenzó a investigar activamente el legado de su tatarabuela. Tras meses de búsqueda en archivos históricos y entrevistas con ancianos de la comunidad, encontró referencias a una orden religiosa femenina llamada Las Hermanas de la Perpetua Vigilia, fundada en la Ciudad de México en 1891, apenas 2 años después de la destrucción del convento de San Miguel. Lo que me llamó la atención, explica, fue el nombre de la fundadora, Hermana Agustina de la Luz. No hay fotografías de ella, pero las descripciones en los documentos fundacionales mencionan ojos negros de mirada penetrante y una dignidad que parece trascender su aparente juventud. Las Hermanas de la Perpetua Vigilia nunca fueron muy numerosas, operando siempre en la periferia de la iglesia oficial. Se especializaban en el cuidado de huérfanas adolescentes, a quienes acogían en sus pequeños conventos distribuidos por varias ciudades de México. La orden se disolvió oficialmente en 1970, cuando la última casa en Veracruz cerró sus puertas. Continúa María Dolores. Pero encontré registros de propiedades que sugieren que algunas de las hermanas continuaron viviendo juntas en residencias privadas. La última de estas propiedades, una casa aislada en las afueras de Puebla, fue vendida en 2015 tras la muerte de su propietaria, una tal Augusta Luz, que según el certificado de defunción tenía 94 años. María Dolores hace una pausa significativa antes de añadir. Pero lo más extraño es que, según los vecinos que la conocieron, no aparentaba más de 70, y siempre vestía con ropas de cuello alto, incluso en los días más calurosos. ¿Podría ser esta Augusta Luz la misma Sor Augusta del convento de San Miguel? ¿Sería posible que hubiera sobrevivido tanto tiempo, cambiando de identidad pero continuando de alguna forma sus prácticas oscuras? No tengo pruebas concluyentes, admite María Dolores. Solo coincidencias inquietantes y el presentimiento de que la historia de mi tatarabuela no ha terminado realmente. Lo que es innegable es que el terreno donde una vez se alzó el convento de San Miguel sigue ejerciendo una extraña fascinación sobre ciertos individuos. En la última década, la policía ha detenido a varias personas intentando acceder ilegalmente al sitio. La mayoría eran curiosos o buscadores de emociones, pero algunos casos resultan más perturbadores. En 2018, un grupo de 5 personas fue arrestado tras ser descubierto realizando lo que parecía ser un ritual nocturno entre las ruinas. Llevaban túnicas negras y tenían en su posesión un cuchillo ceremonial y un cáliz de plata. Más inquietante aún, habían despejado una entrada a los túneles subterráneos que se suponía estaba sellada permanentemente. Durante el interrogatorio, los detenidos afirmaron ser miembros de una hermandad antigua dedicada a preservar conocimientos prohibidos. Todos fueron puestos en libertad por falta de pruebas de actividad criminal, excepto el cabecilla, quien permaneció en custodia por cargos de daños al patrimonio histórico. Sin embargo, se suicidó en su celda antes del juicio, dejando una nota que solo decía: «Ella regresará. La sangre llama a la sangre». No sé si el culto de Sor Augusta
sigue activo hoy en día, reflexiona María Dolores. Pero comparto esta historia porque creo que la verdad, por terrible que sea, debe conocerse. Los secretos oscuros prosperan en el silencio y la ignorancia. María Dolores nos muestra una última pieza de evidencia, una fotografía tomada por una cámara de seguridad instalada cerca de las ruinas en 2020. Muestra una figura femenina de pie entre los muros derruidos en mitad de la noche. La calidad de la imagen es pobre, pero se distingue a una mujer mayor vestida con lo que parece un hábito negro. Su rostro no es visible, pero su postura erguida transmite una autoridad inquietante. Esta foto se tomó 3 meses después de que compartí el manuscrito de Isabel con los investigadores, dice María Dolores. Podría ser cualquiera, por supuesto, una indigente buscando refugio, una turista curiosa, pero la coincidencia temporal me inquieta. María Dolores nos confía que desde entonces ha recibido llamadas telefónicas en mitad de la noche. Cuando contesta, solo escucha silencio, o lo que podrían ser susurros muy lejanos. He instalado cámaras de seguridad en mi casa y siempre duermo con las luces encendidas, admite. Puede que solo sea paranoia de una anciana, pero después de conocer la historia de mi tatarabuela, he aprendido a no descartar lo improbable. Antes de despedirnos, María Dolores nos entrega una copia digitalizada del manuscrito completo de Isabel para que su testimonio no se pierda. Nos advierte que tengamos cuidado. Hay conocimientos que atraen atención indeseada. Hay historias que, una vez conocidas, te convierten en parte de ellas. Al salir de su casa, notamos a una mujer de edad avanzada observándonos desde la acera de enfrente. Viste de negro, con un pañuelo que cubre parte de su rostro. Cuando nuestras miradas se cruzan, se da la vuelta y se aleja caminando con paso sorprendentemente ágil para alguien de su aparente edad. ¿Coincidencia? ¿Paranoia inducida por una historia macabra? ¿O acaso el legado del convento maldito de San Miguel sigue activo, buscando silenciar a quienes descubren su oscuro secreto? La verdad, como siempre, se esconde en las sombras, susurrando a aquellos que se atreven a escuchar. Amigos de la macabra historia, espero que esta narración sobre el convento maldito de San Miguel les haya helado la sangre tanto como a mí al investigarla. Si les ha gustado esta historia basada en testimonios y documentos históricos, no olviden dejar su like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras macabras narraciones. Recuerden compartir este video con sus amigos que disfrutan de las historias de terror, basadas en hechos reales. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Creen que Sor Augusta sigue entre nosotros? ¿Han escuchado alguna vez leyendas similares sobre conventos o monasterios con oscuros secretos en sus países? Agradezco enormemente su tiempo y atención. Cada like y suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias que han permanecido ocultas durante siglos. Nos vemos en el próximo episodio de La Macabra Historia, donde seguiremos desvelando los secretos más perturbadores de nuestro pasado. Hasta pronto.